Buenas, ¿qué tal? Hay actualizaciones que meten un dinosaurio nuevo y listo. Otras que arreglan unos cuantos errores y ya está. Pero esta es de esas que no se notan solo en el menú, sino cuando caminas, cuando buscas agua, cuando decides dónde vivir y cuando te das cuenta de que el mapa ya no se siente igual que antes. De repente, zonas que eran simples lugares de paso ahora parecen territorios reales. Aparecen rincones que invitan a quedarse. El agua deja de ser algo que simplemente está ahí y empieza a convertirse en un recurso que hay que respetar. Y sin que muchos lo noten, el juego empieza a empujarte a explorar más, a moverte más, a arriesgar más. Por eso mismo, hoy hablaremos sobre la nueva actualización, una actualización que no solo rehace el bosque principal, sino que transforma la forma en la que se sobrevive, se explora y se construye territorio en prehistoria. Antes de empezar con el video, les invito a unirse a la comunidad de Discord, así que pásate por ahí y deja tu like si te gusta este tipo de contenido, porque ayuda muchísimo a que el canal siga creciendo. También recordarles que ya pueden ser miembros del canal y apoyar directamente el contenido que hacemos. Nuevo bosque. El cambio más grande y más evidente es el remake completo del Temperate Forest. Y cuando digo completo, es completo de verdad. No se trata de un simple ajuste visual ni de un reacomodo superficial de árboles. Es un rediseño total del terreno, de la elevación, de la densidad vegetal, de la iluminación y, sobre todo, de la intención detrás del espacio. Antes, el bosque cumplía su función básica: ofrecer cobertura. Pero ahora el diseño transmite algo distinto. El terreno tiene más desniveles suaves, pequeñas colinas, hondonadas naturales y caminos irregulares que rompen completamente la sensación de plano uniforme. Caminar por el nuevo bosque ya no es simplemente avanzar entre árboles, es navegarlo. La vegetación está distribuida con propósito. Hay zonas más cerradas, donde la visibilidad se reduce de manera considerable y el sonido cobra protagonismo. En otras áreas, el espacio se abre ligeramente, generando claros naturales que parecen diseñados para que grupos se establezcan. No son claros artificiales ni vacíos evidentes, sino espacios que se sienten coherentes con el entorno. Y aquí está lo más importante. El objetivo no fue solo hacerlo más bonito. Fue hacerlo más habitable. El bosque ahora está diseñado para que distintas especies puedan apropiarse de él. Herbívoros pequeños pueden encontrar áreas densas donde esconderse y crecer. Carnívoros medianos pueden usar los desniveles y la cobertura para emboscar. Grupos grandes pueden reclamar zonas abiertas como territorio. Este rediseño se conecta directamente con futuras mecánicas como la anidación. Porque ahora el mapa no está construido únicamente para encuentros rápidos o persecuciones. Está empezando a diseñarse con la idea de permanencia. El jugador puede recorrer el bosque y pensar: este lugar tiene sentido como base. Aquí hay comida cerca. Aquí hay cobertura. Aquí puedo defender una entrada. Y eso cambia completamente la mentalidad de juego. Ya no se trata solo de moverse constantemente buscando acción. Ahora se trata de elegir un lugar, establecerse, vigilarlo y defenderlo. El mapa empieza a fomentar comunidad, no solo supervivencia individual. Nuevas cuevas y madrigueras. Uno de los cambios más interesantes, y que todavía muchos jugadores no están aprovechando al máximo, es la gran cantidad de nuevas cuevas y sitios de madriguera añadidos por todo el mapa. Antes, esconderse era improvisar. Te metías detrás de una roca, te agachabas en un arbusto y confiabas en que nadie te viera. Era funcional, pero no intencional. Ahora existen espacios claramente diseñados como refugios reales. Las cuevas tienen entradas naturales, algunas más amplias, otras más estrechas. Algunas permiten ver el exterior desde dentro, otras te obligan a confiar en el sonido y la intuición. Esto cambia la dinámica de supervivencia para dinosaurios pequeños y medianos de forma radical. Ya no dependen exclusivamente de su velocidad o de su tamaño reducido. Ahora pueden planear. Pueden memorizar ubicaciones. Pueden crecer con estrategia, sabiendo dónde están sus puntos seguros. Esto introduce una capa adicional de profundidad al mapa. Además, las cuevas no son únicamente refugios pasivos. También pueden convertirse en puntos de emboscada. Un carnívoro puede controlar una entrada y forzar combates en espacios reducidos. Un grupo puede disputar una madriguera estratégica cercana a recursos importantes. Incluso pueden surgir pequeños conflictos territoriales alrededor de ellas. El mapa ya no es solo superficie abierta. Ahora tiene capas verticales y espacios interiores.
Tiene profundidad real, tanto física como estratégica. Nuevas plantas y ajustes en dietas. Otro cambio que impacta directamente la jugabilidad es la adición de nuevas plantas comestibles y ajustes en dietas específicas. Se añadieron reeds a las dietas de Para, Steg y Tenonto. Orsetails ahora forman parte de la dieta de Euskelo y Notro. Y las Jingo Berries fueron añadidas a Rinchenia. Esto obliga a replantear rutas de supervivencia. Ya no puedes simplemente ir a los mismos puntos de siempre. Las fuentes de alimento están más distribuidas, y eso empuja a los jugadores a expandirse por el mapa. Es un cambio silencioso, pero poderoso. Porque afecta el flujo natural de jugadores en el servidor. Sistema de recompensas por exploración. Aquí viene uno de los cambios más inteligentes de la update. Ahora, cuando visitas una fuente de agua que no has usado recientemente, recibes experiencia y fossil coins. Lo mismo ocurre al entrar en una región que no has visitado en un tiempo. Esto cambia totalmente la lógica del juego. Antes podías quedarte en el mismo lago durante horas. Ahora el sistema te premia por moverte. Por explorar. Por arriesgarte. Además, los cooldowns funcionan por jugador y no por personaje, y siguen contando incluso cuando estás offline. Esto evita abusos y convierte el sistema en algo realmente pensado para fomentar exploración real. El mapa deja de ser estático. Se vuelve dinámico. Cambios en el sistema de agua. Uno de los ajustes más importantes, aunque menos llamativos visualmente, es la eliminación de la regeneración pasiva del agua. Ahora el agua solo se regenera con la lluvia. Esto hace que el clima tenga un impacto real en la supervivencia. Si no llueve, las fuentes pueden deteriorarse. La calidad del agua importa mucho más. Incluso detalles como las ondas de peces y la aparición de garzas ahora dependen de que el agua tenga más del 30% de calidad. Es un pequeño detalle técnico, pero aumenta muchísimo la sensación de mundo vivo. El agua deja de ser un recurso infinito. Se convierte en algo que puede escasear. Y eso genera tensión. Light Spawn Saving y calidad de vida. Se añadió el sistema de Light Spawn Saving. Ahora reapareces cerca de donde cerraste sesión, en vez de un punto totalmente aleatorio. Esto mejora la coherencia territorial. Si estás viviendo en una zona concreta, no pierdes completamente tu ubicación estratégica al salir del juego. También se añadieron opciones nuevas en configuración. Puedes desactivar tarjetas de ubicación, quitar el efecto rojo de poca vida, ajustar música y ambiente por separado e incluso reducir decoraciones menores para mejorar rendimiento. Son cambios que no hacen ruido, pero que mejoran la experiencia general de forma muy sólida. Correcciones y estabilidad. La update también solucionó múltiples errores técnicos. Problemas con el zoom al usar el panel de información, errores en marcadores de grupo, bugs en la pantalla de título al iniciar el juego por primera vez. Puede que no suene emocionante, pero estas correcciones son esenciales para que el juego se sienta estable y profesional. Conclusiones. Esta actualización no es solo estética, es estructural. Cambia cómo se explora, cómo se sobrevive, cómo se distribuyen los jugadores por el mapa, y cómo se percibe el territorio. El remake del bosque principal redefine una de las regiones más importantes. Las nuevas cuevas añaden profundidad estratégica. Las plantas y ajustes de dieta modifican rutas de supervivencia. El sistema de recompensas impulsa la exploración activa. Y el nuevo sistema de agua introduce una capa extra de tensión ambiental. En resumen, estas son las novedades principales. Se rehizo completamente el Temperate Forest para hacerlo más habitable y estratégico. Se añadieron nuevas cuevas y madrigueras que cambian la dinámica de supervivencia. Se incorporaron nuevas plantas y ajustes de dieta que redistribuyen a los jugadores. Se implementó un sistema de recompensas por exploración con experiencia y fossil coins. El agua ahora depende exclusivamente de la lluvia, aumentando su importancia. Se añadieron mejoras de calidad de vida y múltiples correcciones técnicas. Es una update que prepara el terreno para el futuro del juego, especialmente para mecánicas como la anidación y el establecimiento territorial. Ahora quiero saber qué opinas tú. ¿Crees que el nuevo sistema de exploración hará que el mapa se sienta más vivo y menos concentrado en un solo lago? ¿Te gusta que el agua dependa completamente de la lluvia o prefieres el sistema anterior? Déjamelo en los comentarios, porque leo todo. Y si se quedaron con ganas de más, les dejo por acá mis otros vídeos que les podría interesar. Nos vemos en el próximo video. Bye.